Para hablar de este tema, con nosotros se encuentra Patricia Ojeda, que es socióloga. Muy buenos días, Patricia. Muy buenos días, Pilar. Nos vemos que comienza un curso escolar, vemos estas imágenes que la verdad que nos impactan, sobre todo los que somos padres, somos muy sensibles al ver esto que nos puede pasar a nuestro hijo. ¿Cómo podemos detectar, nos lo comentaban antes, ese comportamiento en nuestro hijo que debemos estar atentos para ver si es víctima? Porque si no nos lo cuenta, ¿cómo lo podemos saber? Realmente se han señalado algunas de las señales, ¿no?, en el vídeo. Cambios de comportamiento, cambios de actitud, cambios de comportamiento, de pronto empiezan a contar, ¿no? Le preguntamos qué tal le ha ido en el cole, se muestra esquivo, cambia de grupo de amigos, no quiere participar de las actividades, a lo mejor se ha pegado el verano queriendo ser apuntado a algunas actividades extraescolares y cuando llega el momento de incorporarse al curso realmente se enfrenta a que ese grupo no es amigable o que tiene acosadores en ese grupo y no quiere participar de las actividades escolares. Realmente son cuestiones, por un lado, de ansiedad, de nerviosismo, dejar de comer, empezar a tener pesadillas, volver a orinarse. Por ejemplo, los más chiquititos empiezan a volver a tener problemas de incontinencia y en el caso de los más mayores, pues cambios sobre todo en su comportamiento social. Eso sí no nos lo cuenta, pero si nuestro hijo llega y nos cuenta lo que está ocurriendo, no debemos quitar la importancia. ¿Qué debemos hacer? ¿Escucharlo e ir a hablar al centro escolar? Sí. Sin duda, sin duda. Ante cualquier señal de alarma hay que ir al centro escolar, pero hay que ir al centro escolar relajados, hay que ir serenos. No se puede de antemano presuponer que aquello va a ser un acoso y además un acoso de grave intensidad. Esto no es que no queramos a nuestro hijo, sino que hay que contextualizar lo que está pasando. En muchas ocasiones hay familias que llegan muy nerviosas, ¿no?, lógicamente muy nerviosas, preocupadas a los centros escolares, bueno, pues con señales que realmente es una pelea, es una pequeña circunstancia que se da en clase, un problema de convivencia que no catalogamos como acoso escolar y qué bien que no lo sea, ¿no?, porque el acoso escolar es mucho más grave que un pequeño problema de convivencia cotidiano. Entonces lo que hay que hacer es escuchar a la criatura, ir al centro escolar, plantear la situación, esperar a que se diagnostique la circunstancia y desde luego a partir de ahí actuar conjuntamente con el centro. Claro, y los profesores, ¿qué deben hacer? Si nosotros llegamos y le decimos a un profesor pues que mi hijo está siendo acosado, ellos comprueban pues que es así porque muchas veces aprovechan la ausencia del profesor para tener ese tipo de actitudes. ¿Qué responsabilidad tienen los profesores dentro del centro? Dentro del centro y fuera del centro. Esto es muy importante aclararlo, ¿vale? Cuando el acoso escolar es una relación de hostigamiento, una relación de violencia asimétrica que genera una relación de poder y además con impacto traumático, como ustedes señalaban en el vídeo, entre dos personitas que pertenecen al mismo centro escolar. A veces ese acoso, ese hostigamiento se produce en horario escolar y dentro de los parámetros del límite, ¿no?, del centro escolar, y a veces es fuera de él. Ahí es donde entra aquello del ciberacoso. Los docentes, los profesores y las profesoras tienen que estar pendientes en el aula, en los pasillos, en el recreo, pero también tienen que estar pendientes a las alertas que dan otros alumnos y otras alumnas, que en muchas ocasiones son los que cuentan, los que dicen esto está pasando, ¿no? Jamás se le puede decir a un alumno no me cuentes esto, no seas chivato, que venga el compañero, que él se queje. O sea, esta es la típica reacción que un docente no se puede permitir porque justamente lo que hay que propiciar es la solidaridad del resto de los compañeros para que avisen de lo que la víctima no se atreve a decir. ¿Y los docentes deben coger al niño acosador y implantarle pues un castigo, hablar con él, razonarlo? ¿Cómo se maneja un niño que acosa a otros alumnos? Bueno, está claro que la primera medida es evitar que siga acosando, es proteger a la víctima, pero no estamos hablando de castigo, sino estamos hablando de reeducación. O sea, cuando un compañero agrede a otro, tiene que aprender a que eso no es justo, que no tiene derecho a ello, ¿no?, que no debe ser así. Por tanto, lo que hay que hacer es reeducar ese comportamiento, educar de nuevo, hacer prevención en temas de valores. Bueno, hay que trabajar desde otra perspectiva. Y me gustaría saber, ¿cómo podemos conocer los padres también que nuestro hijo no es el acosado, sino a lo mejor es un niño que es acosador? Esto es muy importante. ¿Por qué los niños acosan a otros? ¿Qué les lleva a tener esa actitud? Esto es muy importante lo que está señalando. Hay que estar atentos no solo a que nuestro hijo pueda ser víctima, sino que también puede ser acosador. Y es algo que nos incomoda, ¿no? O sea, a mí no me gustaría tener una criatura acosadora, una criatura violenta con los demás. Esto es una cuestión de formarles en la solidaridad, el buen compañerismo, la buena convivencia, el respeto, sobre todo el que nadie se sienta más que nadie. Al final el acoso es una dinámica de poder dentro del aula. Vengo a ser el jefe y lo voy a ser sometiendo
sometiendo a un compañero a mi poder, ¿no? Y a mi poder ante todo el resto del aula. Hablabas antes, Patricia, de la responsabilidad de los compañeros que son testigos. Estamos viendo esos vídeos donde que se cuelgan, que suben a las redes, en los que vemos que los compañeros son partícipes, que se ríen, y que participan, o que simplemente contemplan y no hacen nada. También un llamamiento, porque hay muchas veces en los que ellos pueden ser los denunciantes para que esta situación no se vuelva a repetir. Las intervenciones que hacemos en aula van prioritariamente dirigidas efectivamente al resto del grupo. Es decir, a las víctimas se les dice, por favor, cuéntalo, por favor, díselo a alguien para que te podamos ayudar. El acosador obviamente recibe el mensaje de no agredas, que no debes, pero sobre todo la intervención educativa se produce con el resto del alumnado, al que se le dice no seas cómplice y no seas cobarde. No seas cómplice haciendo de pandillita del agresor, porque al final, aunque él sea el líder de esta situación, tú estás participando de esa violencia, y no seas cómplice. Cómplice en un aula significa mirar, ser cobarde, ¿no? Por inacción significa mirar al techo, no decir, no contar. En el acoso escolar se producen dos leyes, decimos, que son la ley del miedo, ¿no? La ley del miedo. O sea, el agresor lo que plantea es un silencio para toda la clase, y además miedo al contagio. Si me acerco a la víctima, si me acerco y ayudo, voy a ser también víctima. Claro, van a meterse también conmigo. Hay iniciativas en países, por ejemplo, en Italia, en Finlandia, donde en algunos centros lo que hacen es poner un buzón o bien denunciarlo a través de Internet de forma anónima. ¿Sería esa una solución? A lo mejor... Esto se hace en muchísimos centros escolares canarios, ¿de acuerdo? Siempre llevamos años trabajando esto, y hay equipos de convivencia, equipos de mediación. En los centros canarios se lleva trabajando desde hace muchísimos años esto. Tal vez no lo publicitamos de la misma manera, pero existen buzones de convivencia donde los chavales, las chavalas pueden meter sus avisos, ¿no? De cualquier circunstancia que se esté dando. El me siento acosado, tal persona está violentando, o se está produciendo tal circunstancia. Tienen muchos mecanismos para... Les animamos habitualmente a hablar con sus tutores y les animamos a hablar con profesores de confianza. ¿Y el acoso escolar no es algo que siempre se ha producido, siempre se han metido en clase con alguno, o ha ido en aumento? Siempre se ha producido, lo que pasa es que ahora le damos la importancia que se debe. ¿Vale? Hay gente que dice, bueno, es que siempre ha pasado y no era tanto escándalo, ¿no? Ahora no. Siempre se ha producido, siempre ha dañado a personas, siempre ha tenido impacto traumático, a veces para toda la vida, pero antes no le hacíamos caso a esto, y ahora le estamos haciendo el caso que se debe. Hablas del impacto traumático para toda la vida. ¿Qué consecuencias puede tener si un niño ha sido acosado en el colegio, se ha tenido a lo mejor hasta que cambiar y siempre ha sufrido durante un largo periodo de tiempo ese acoso? ¿Qué consecuencias puede tener cuando ya es adulto? Los acosos tienen diferentes intensidades, diferentes frecuencias y a veces consecuencias irreversibles incluso, ¿no? O sea, me han podido tirar por una escalera por tercera vez y dejarme tetrapléjico. Y esto es así. O he podido sufrir 2 años, a lo mejor, de acoso psicológico, y sin embargo, después de una buena terapia, que no me pase nada, que sea un adulto feliz. Depende de personas, de procesos, de cómo hayan sido los acosos, pero está claro que no es una experiencia por la que tenga que pasar nadie. Ese discurso de estas circunstancias te curten, ¿no? A veces nos encontramos a las familias diciendo, bueno, no quiero intervenir porque total, estas cosas pasan, ya le va a pasar también de mayor en el trabajo. A defenderse, Exactamente, aprende a defenderte, te toca lidiar con esto, resuélvelo solo, no es un buen discurso. Y estábamos viendo esas imágenes que suben a través de las redes sociales. Ahora mismo sí que se le añade a la agresión que puedes sufrir, pues física o verbal en el colegio, que sales y no estás libre, porque acosan a niños, los niños son acosados por las redes sociales. La importancia que tiene, debemos controlar los padres, las madres, lo que nuestros hijos ven en los móviles, lo que chatean, los WhatsApp, lo que suben a las redes. Las redes sociales, Internet en general, las tecnologías facilitan, como bien decías, que los acosadores lleguen a ti en cualquier momento. O sea, ya no estás libre fuera del horario escolar, ya no estás libre el fin de semana, ya no estás libre en vacaciones. Incluso aunque tú desactives eso, otras personas te van a contar que eso se está produciendo, ¿no? Bueno, pues ya no tengo Face, ya no tengo Twenty. Bueno, pero mis amigos, mis amigas me cuentan que en esa red alguien se está metiendo conmigo, ¿no? Los acosadores se multiplican, las personas que ven ese acoso se multiplican, todo es infinitamente más intenso, y está claro que este es un medio nuevo. Preguntabas, ¿las familias tienen que controlar esto? Las familias tienen que estar pendientes, por supuesto. La clave es, si te pasa algo, pide ayuda.
Yo creo que esta es la clave. O sea, no podemos hacer de policías de escolta de nuestros hijos a todas horas, va a haber muchas esferas que se nos escapen. Entonces, la clave es generar con ellos un ámbito de comunicación, de confianza suficiente, como para que sepan que somos el primer recurso siempre que ocurra algo, algo extraño, algo que les duela, algo en lo que necesiten ayuda, tenemos que ser el primer recurso. Por tanto, que nos lo cuenten. Pues muchísimas gracias, Patricia Ojeda, socióloga, por atendernos esta mañana para hablar del acoso escolar. Muchísimas gracias. Buenos días.